Espíritu de Ring con Queer Spirit. Bienvenidos al episodio número 7 de Espíritu de Inquieto. Esto es un subproducto de Espíritu de Ring, un podcast sobre la narrativa en la lucha libre. Y el día de hoy venimos a hablar de qué espero en 2025 para WWE. Esta es una serie que estoy haciendo durante estos días. El día de ayer ya pudiste consumir el primero de estos episodios especiales donde pongo poca edición, poco video y es mucho más acerca de acercarnos en voz en menor tiempo. Entonces, tuve un buen recibimiento. Muchas gracias por consumir el producto de Espíritu del Ring. Saben que estamos en TikTok, donde acabamos de llegar a los 1000 seguidores. Y también estamos en Spotify, en YouTube. Muchas gracias por seguirnos. Y también tengo un Instagram, @CreerSpirit, a ver si algún día eso despierta. Bueno, pues empecemos con WWE en 2025. Que tampoco hay demasiado que espere. La verdad es que WWE ofrece un producto que ya por sí solo funciona, te guste o no te guste. Y creo que 2024 en ese sentido ha sido un año bastante normalillo para WWE. Tuvimos un WrestleMania 40 más bien, ¿cuál 24? Fue en 2024 un WrestleMania 40 que en realidad fue épico. Y pocas cosas más. Sin embargo, el enfoque que voy a hacer no va a ser común y corriente. Primero porque es muy fácil hacerlo sobre cosas generales en WWE y al mismo tiempo muy difícil, digo, sobre cosas generales, pues no sé, esperar que John Cena tenga un buen run en 2025, que va a ser casi todo el año, esperar un Finn Balor campeón mundial, me encantaría ver eso con mis ojos y no sé si mucho más en lo particular. La verdad es que estos últimos años con WWE he sido un espectador pasivo, no me clavo demasiado en qué puede suceder con ellos, pero quizás este 2025 cambia, porque esa situación de ser pasivo sobre todo deviene de no poder consumir WWE como yo quisiera. Y yo creo que eso es lo primero que espero para 2025. Que con la llegada de Netflix a partir de este 6 de enero y sabrán que yo estaré en el episodio del 7 de enero hablando de ese primer Raw en Netflix. Que con la llegada de Netflix sea una WWE diferente y un consumo diferente e incluso un producto mejor. Yo puedo decir que ha habido etapas donde he visto todo lo que hace WWE, sobre todo la de la pandemia, que fue Thunderdome y todo eso. Yo creo que es la época donde más he consumido absolutamente todo lo que salía de WWE, desde las 3 horas de Raw hasta la hora semanal de NXT UK, por ejemplo. Estaba en ese nivel en aquella época de mi vida. Y en otros momentos también, como en 2009, 2010, he consumido todo lo que sale de WWE. Estos últimos años no ha sido así, primero porque dejé de tener cable en mi casa, porque me parecía inútil y eso implicó básicamente no poder consumir WWE de manera legal en los semanales. Sí que consumo los pagos por evento, sí que me veo todos los resúmenes de WWE que sube la página, los 3 minutos de luchas que suelen subir, pero ya no me consumo las 3 horas de show. De hecho, lo intenté este año de manera pirata, eso lo puedo decir, y fue incómodo, fue difícil. Creo que con la llegada a Netflix de WWE vamos a tener muchas oportunidades diferentes para acercarnos a WWE y espero que vuelva a ser un producto enorme. Entonces, dicho esto y considerando que es, digamos, el inicio de un ciclo otra vez con WWE para mí, ciclos interminables que yo llevo aquí teniendo desde 2009, pero eso yo ya lo he platicado, por si a alguien le interesa, yo ya lo he platicado en 2 podcasts que tengo aquí en el canal, en el episodio 14 y en el episodio 20 del podcast general, que son mi historia con la lucha libre. Hablo de cómo conecté con WWE, de cómo conecté con ciertos luchadores como Rey Mysterio, de cómo consumía lucha libre y por qué dejé de consumir lucha libre en 2011. Es una miniserie que estoy haciendo sobre cómo he consumido yo lucha libre a través de los años y si alguien tiene ese interés en saber mi experiencia y se siente relacionado porque es 2009, 2010, 2011, pues ahí están. Siento que vamos a tener un renacimiento de WWE en México. Yo sé que ya lo hemos, que nunca ha desaparecido del todo. Este año y el anterior hemos tenido llenos totales en la Arena Ciudad de México.
Sin embargo, creo que una vez más va a llegar al mainstream. Vamos a llegar a la época donde las playeras de Rey Mysterio y de John Cena se vendían en los puestos piratas en cualquier parte de la Ciudad de México. Y eso me parece brutal y quisiera que fuera así. Y que pudiéramos tener un evento transmitido para televisión por parte de WWE en México. Entonces ahí van dos de mis especulaciones rumbo al 2025 por parte de WWE. La primera es que con su llegada a Netflix, que es un hecho, vuelva al mainstream en México, que el mainstream siempre ha sido parte de WWE, pero en México nos hemos olvidado de ella durante muchos años y sí que lo hemos descubierto en los últimos 5, porque sí es cierto que desde la pandemia tuvo un realce en México, pero creo que podemos ir al siguiente nivel. Eso es lo primero. Y lo siguiente es que ya anunciaste un show en España, que históricamente ha sido un espacio que te dejó tendido con las entradas. Es un tema en España en general. Ha sido una gira europea que ha sido muy beneficiosa. Y lo mismo creo que va a suceder en España ahora. Son diferentes tiempos. Creo que ha habido mucho ofrecimiento por parte de WWE a nivel internacional. Y creo que México es un mercado excelente para WWE. Ya lo fue en algún momento. Aquellas retransmisiones en vivo, yo ya no consumía WWE en esa época y no las viví. No las fui a ver de todos modos. No las hubiera podido ir a ver. Pero se sienten tan lejanas. Y yo sé, con un Raw y con un SmackDown estaríamos más que satisfechos porque seríamos realidad para lo que se está viendo. Pero la verdad, tengo la sensación de que 2025 va a ser el año en que WWE va a regresar con un evento transmitido para Netflix en este caso. Y, y quisiera y desearía, y esto es un triple como todo, que sea un premium live event. Entonces vamos a ver si podemos lograr eso como mexicanos. Creo que como público ya lo logramos. Ahora es una cuestión de que la relación Netflix, WWE y México encaje y podamos tener una oportunidad así. No es tan fácil. No es tan fácil tener un premium live event en México porque implica muchas circunstancias y esas circunstancias tienen que ver con que la propia política pública, el turismo, involucre a un evento como WWE en sus filas y quieran invertir en eso. Lo veo muy difícil y veo más cercano que tengamos algún Raw o SmackDown. Pero mira, por soñar no se paga nada y ya esto es lo que decía con el podcast de AAA, que en algún momento vamos a poder escuchar esto dentro de un año y decir que tanta barbaridad estuvimos diciendo unos días antes de que terminara 2024 y todo lo que no pasó en 2025. Dicho lo cual, quiero entonces ahora sí introducirme a detalles más específicos y vuelvo. No lo voy a hacer del general porque puede ser muy vago, puede ser muy general. Entonces me parece más interesante hacerlo sobre lo que principalmente suele hablar este podcast, que es de luchadores mexicanos o relacionados a México. Si tú no conoces Espíritu en Ring, que es tu primer acercamiento, bueno, básicamente yo me dedico a hablar de lucha libre, pero desde la perspectiva de lucha libre y involucrando siempre a las dos grandes compañías de ese estilo en México. AAA y Consejo Mundial de Lucha Libre. Te guste más o te guste menos, de eso suelo hablar. A veces hablo de WWE, muy pocas veces, quizás ahora más con la llegada a Netflix. Y me gusta mucho hablar de los mexicanos en general. Entonces, vamos a hablar de los luchadores mexicanos en WWE, los luchadores mexicanos que podrían llegar a WWE y los luchadores relacionados a México que están en WWE. Empecemos por estos últimos, porque tampoco son como tantos. Podría ser de entrada Stephanie Baker, que, spoiler alert, para quienes siguen este proyecto desde hace tiempo, saben que Stephanie Baker es hoy por hoy mi luchadora favorita del mundo, ¿no? La he visto desde 2022 de manera continua, la he seguido desde 2022 de manera continua, incluso tengo una fotillo con Stephanie Baker que puedes encontrar en mi Instagram y es definitivamente una luchadora que yo la primera vez que vi me impresionó, pero no esperaba que se convirtiera en mi favorita
durante tanto tiempo y que además desde el principio que la vi sabía que iba a llegar a WWE. Este 2024 logró llegar a WWE de diferentes maneras, pero logró llegar. Y ahora la tenemos en NXT participando en cada evento importante. Y creo que 2025 no debería ser un salto al main roster para Stephanie Baker. Esa sería mi primera especulación. Yo la primera vez que hablé de este tema de Stephanie Baker dije que creía que sí podía llegar al main roster en su primer año de trabajo en WWE. Creo que no debería serlo. Y les voy a decir por qué. La figura de Stephanie Baker está funcionando mucho en NXT, la gente la adora, pero todavía no es mainstream. Creo que si la introduces de manera mainstream y luego entra de manera violenta al main roster, puede funcionar mejor que si la suben únicamente porque es buena. Y que la suban y que de pronto no se haga nada con ella, que haya planes. Yo sé de por fórmula, porque conozco WWE desde hace muchos años, que ellos ya saben qué van a hacer en 2025 con sus luchadoras y quiénes van a ser las protagonistas. Y Stephanie Baker ahorita no va a ser protagonista y si sube va a ser casi que detrimental para ella. Entonces, mi primer pensamiento sería que no suba a Stephanie Baker todavía al main roster, sino que le dedique más tiempo a NXT, que sea campeona de NXT, me encantaría verla como en campeona de NXT, y que después, posteriormente, finales de 2025, quizá principios de 2026 con el Royal Rumble, suba a WWE con todos y todas. Y por ahí podrá tener un control del main roster de NXT que al mismo tiempo pueda tener cameos en en el main roster, pero creo que por ahí debería ser la fórmula. Y según yo no debe haber otro luchador con estas características en WWE que nos interese, por lo menos no actualmente. Quizás, y aquí lo voy a mencionar porque Tessa Blanchard ya no encaja tanto en Consejo Mundial, pero yo creo que con esa colaboración con TNA, Tessa Blanchard podría llegar sin problemas a WWE en 2025. Vamos a ver qué pasa. Creo que ha cambiado su perspectiva de vida y creo que es una oportunidad eh, pre perenne. Entonces, vamos a ver qué pasa con estas luchadoras y si se vuelven a encontrar en WWE, por ejemplo. Ahora sí, hablemos entonces de los mexicanos en WWE, qué espero de cada uno de ellos. Si se me va alguno, pues es circunstancial. Quizás mencione mexicanos y latinos, porque por ahí hay luchadores que están muy relacionados a los mexicanos, como los de LWO, que al mismo tiempo pues no son ni mexicanos y quizás ni siquiera son los ascendentes que tienen en su propia sangre. Hablemos obviamente primero del mejor y sirve para que les comente una vez más que tenemos una entrevista con los creadores de la serie de Rey Misterio contra la Oscuridad, una serie que está en Max, en HBO Max, y que te puedes ver completa, que es bastante interesante, es una serie mexicana sobre un luchador, para mí, completamente mexicano, y acabamos de tener entrevista con los creadores, váyanla a ver, hemos tenido bastante bullicio en TikTok estos días por el mismo tema, y hablemos de Rey Misterio. ¿Qué creo que va a pasar con Rey Misterio en 2025? A ver, en 2025, Rey Misterio no tiene demasiado que hacer. Yo creo que lo vamos a tener en WrestleMania. Definitivamente. Creo que probablemente sea WrestleMania 41 en Las Vegas el último que tengamos a Rey Misterio. Cabe aclarar que Rey Misterio este 2025 estaría cumpliendo 35 años de carrera. 35 años de carrera. Es demasiado. 35, 36. 36 años de carrera. A ver, en México, por el estilo de lucha y todo, puedes aguantar 36 años, pero no sé si el cuerpo de Rey Misterio aguanta más tiempo en WWE. A lo mejor una gira de retiro en México sin problema, pero en WWE lo veo muy difícil. Entonces, ¿qué opino que va a pasar con Rey Mysterio en 2025? Primero, creo que vamos a tener el cierre de su trilogía en WrestleMania con Dominic. No sé exactamente cómo va a ser. Me gustaría que fuera en mano a mano. Creo que lo que tuvimos este 2000
24 con Rey Mysterio en WrestleMania pintaba para ser excelente, ¿no? Rey Mysterio y Andrade, en algún momento Dragon Lee, contra Dominic y Santos Escobar. Y a la mera hora creo que es una lucha que se ve ensuciada por meter a los jugadores de los Eagles de hasta olvidé de dónde son los Eagles. Y la verdad es que como con poca coherencia esa lucha de WrestleMania, porque si bien a nivel técnico estuvo lindísima, en el momento en que entran estos jugadores de americano, yo pierdo toda la noción. Yo entiendo que a muchos americanos les encanta el fútbol que nació en su país, entiendo que a muchos mexicanos también les encanta. Yo soy una persona que no consume americano, que no me interesa el americano, y no entiendo cómo en una lucha donde al mismo tiempo eres medio un poquito xenófobo al meter una cuestión de agüitas frescas como promocional de esa lucha. También metes unos jugadores que para el público mexicano que esté principalmente interesado en esta lucha, pues nos vale madres completamente quiénes son. Ni siquiera porque sean los jugadores más famosos del mundo, porque esos, aunque no consumas americano, pues los conoces, pero aquí fue rarísimo. Entonces a mí me gustaría mucho que tuviera el cierre de su trilogía con Dominic en WrestleMania, que ganara Dominic y que en ese aspecto Rey tuviera un retiro de tiempo completo en WWE. Creo que sería algo muy positivo para todos. Rey Mysterio me encanta y lo admiro y es uno de mis luchadores favoritos de la vida. Creo que ha hecho un gran trabajo. Este año rompió el récord como el luchador con más luchas retransmitidas en vivo por televisión y live stream en este caso a nivel récord Guinness, o sea, es el luchador con más luchas de ese aspecto en WWE y en cualquier empresa, me imagino, por lo menos en Estados Unidos. Y le quedan pocas cosas por hacer a Rey Mysterio. Por decir que ninguna. Ya es Salón de la Fama, ya ganó un Royal Rumble, ya ganó un Money in the Bank, ya ganó la serie de los sobrevivientes, ya ganó en WrestleMania, ya fue campeón de todo lo que hay en WWE. Quizás un campeonato en parejas con Dragon Lee, me encantaría verlo, pero no mucho más. Ha estado siendo mentor de todos los luchadores alrededor de WWE los últimos años y creo que es un papel que le queda excelente. Entonces, para mí, Rey Mysterio debería cerrar su trilogía con Dominic en este WrestleMania 41 y tener un semi-retiro a tiempo completo que le permita, ¿y por qué lo pido? Que le permita viajar, que le permita hacer cosas en diferentes lugares que con WWE a veces se le complica por básicamente tener que estar todo el tiempo en Estados Unidos. Me encantaría, y esto va un poco relacionado a esa alianza, a esa posible alianza que deseo que tenga con AAA. Me encantaría que Rey Mysterio volviera a estar en algún show de AAA durante este año, seguramente en una Triple Manía. Y me encantaría ver a Rey Mysterio volver a su país y hacer su gira de retiro a partir de 2025. No creo que sea el año en que se retire por completo, pero creo que el 2025 va a marcar el inicio de la gira de retiro de Rey Mysterio y va a ser icónico. Va a ser icónico, eso sí se los puedo decir. Sigamos con el W, que creo que ha estado apretada en las mismas historias, en las mismas rivalidades los últimos meses, por no decir que realmente no ha tenido ninguna historia importante desde que se creó, más allá de Rey Mysterio contra Santos, que se mancha con esa lucha en WrestleMania, vuelvo. Creo que podía ser un fin de rivalidad increíble y al final del día nos olvidamos de ello. Pero me encantaría por parte de LWO en general que, que tuviera más relevancia. A mí Cruz del Toro y Joaquín Wild no me gustan, Selena Vega me gusta muchísimo. Entonces no sé cuál sería la estructura correcta para que eso funcione, pero tenemos a Dragon Lee. Dragon Lee este 2024 lo comenzó como campeón de NXT, campeón norteamericano de NXT. Luego perdió el título ante Oba Femi, lo cual era normal. Y iba a participar en su primer WrestleMania, al final perdió el lugar. Y después no hemos tenido demasiado de él más que ser el compañero tag team directo de Rey Mysterio, su aprendiz, la persona que está junto con él
y hoy por hoy es campeón Speed. Creo que me encantaría ver un run de Rey Mysterio y Dragon Lee como campeones en pareja. Creo que sería idílico y lindo. Lo veo muy difícil porque actualmente la división en parejas de WWE está bastante llenita. Pero mira, que Dragon Lee siga haciendo su trabajo y siga esforzándose. No sé si debería seguir en el W, pero tampoco creo que debería traicionar a Rey Mysterio. Ya paremos con esa historia que lo hacen todos traicionan a Rey Mysterio. Creo que deberíamos contar alguna historia más interesante con Rey Mysterio y quizás sí involucraría combates entre ellos, pero únicamente por experiencia para el propio mexicano. Vamos a ver qué posición le toca este año. Me está gustando lo que está haciendo. Tampoco estamos esperando que de la noche a la mañana absorba todo y se convierta en campeón mundial. A ver, hasta el propio Rey Misterio tardó en ser relevante en WWE y WCW en combinación. Ser campeón Speed no me parece una mala decisión. Al final es un título no canon en todo caso, pero creo que este 2025 debería servir para que lo podamos ver un poquito más en individual y por ejemplo que sea un protagonista en algún Money in the Bank. No te digo que lo gane, pero que lo veamos hacer proezas y que todo el mundo lo vea hacer proezas. Entonces me encantaría mucho tener a Dragon Lee en una posición un poquito más alta en el cartel. Y si va a hacer equipo con Rey Mysterio, que lo haga, pero que lleguen a más lugares, más allá de estar en rivalidades con otros tag teams o con otros stables que son olvidables, ¿no? Dicho esto, saltemos entonces a la otra pata de la mesa que involucra a mexicanos, en este caso es Santos Escobar, quien junto con Ángel Garza y Humberto Carrillo han estado desdibujados completamente en 2024 de WWE. Sí tuvimos a Santos Escobar teniendo su rivalidad con Rey prácticamente todo el primer trimestre del año hasta WrestleMania y llegaron a una lucha en WrestleMania que si no me equivoco también es la primera de Santos Escobar. Entonces tampoco es como que haya sido un año tan malo. Tener un lugar en WrestleMania hoy por hoy ya no es tan sencillo como antes. Y no ha hecho mucho más. Conformó el legado. Creo que el talento que hay con el legado, y hablemos a ver en general del legado, está increíble, pero no está siendo trabajado. No quisiera pensar en el final de Santos Escobar en WWE. Es circunstancialmente uno de esos posibles nombres que podría terminar su contrato con WWE en 2025 y no me gustaría porque realmente me gusta mucho su trabajo, pero no sé dónde posicionarlo. Creo que es alguien que ya podría ser un campeón en cualquiera de las marcas, pero curiosamente el lugar que tiene también es el mismo lugar que tiene Andrade, entonces ahí es muy difícil colocarlos a ambos. Vuelvo, los hemos visto muy desdibujados, su personaje medio de narco está desdibujado, creo que 2025 puede llegar a ser muy difícil para Santos Escobar si no consiguen una buena historia para él. Con Ángel Garza y Humberto me siento un poco igual, pero con ellos tengo la sensación de que no van a salir este año de WWE. Al final del día no tienen más de 6 meses que refirmaron con WWE por 3 años. Ellos tomaron la decisión objetiva de refirmar con WWE por 3 años y eso implica que por lo menos hasta hace 6 meses ellos estaban de acuerdo con el lugar que tienen en WWE, seguir ganando el dinero que están ganando y no salir de la empresa. Entonces tendría que ser un despido injustificado para que ellos salieran de la empresa, pero de otra manera no los veo saliendo. Creo que son personas con mucho talento y que si no saben qué trabajar con ellos, son las personas adecuadas para una alianza con AAA, ¿me entienden? Quiero decir, si podemos tener oportunidad de que haya esa alianza, que se ve posible, pues ¿por qué no tener a estas 3 estrellas llegando a AAA a hacer algo mientras no están trabajando en historias principales en WWE? Mi especulación y mi deseo, en conclusión, para terminar con el legado del fantasma, sería primero que si se puede, en la medida de lo posible, busquemos un espacio para Ángel Garza, que me parece una estrellaza. Y si tiene que ser en NXT o tiene que ser en otro lugar, que lo tenga.
Humberto, la verdad, me da un poquito igual. Y con Santos, en el caso de que continúe en WWE durante 2025 y deseo que sí lo haga, me encantaría que con Santos tuviéramos la oportunidad de verlo convertirse en un campeón midcard en WWE. Creo que es un buen momento para que suceda y creo que lo podemos llegar a ver si se esfuerzan en trabajarlo. ¿Quién nos queda? Andrade, el ídolo. Andrade 100 almas. Es un luchador que regresó durante 2024 a WWE de manera esperada y que pareciera que entre que no se trabajó lo mejor con él y sí, porque al final del día, aunque él hizo sus críticas, así como lo hacen todos, tanto Ángel como Humberto, de que no están recibiendo el papel que quieren recibir, pues al final creo que entre todos los mexicanos durante 2024, el que mejor momento recibió fue Andrade. A ver, estuvo en Royal Rumble, estuvo en WrestleMania, reemplazando a Dragon Lee, teniendo una entrada maravillosa y respaldando a Rey Mysterio, que creo que eso ya cuenta una historia. Me hubiera encantado, me encantaría verlos trabajar más juntos, creo que lo hacen muy bien. Tuvo una excelente rivalidad contra Carmelo Hayes, al mejor de 6 combates, creo fue, o mejor de 7 combates. Y también tuvo dos oportunidades por el campeonato de Estados Unidos que no esperábamos que ganara, pero una fue en un pago por evento de Arabia Saudí. Entonces, relevante, sí que creo que puede llegar a haber sido Andrade durante este año. También fue campeón Speed y creo que eso fue relevante para su carrera individual en lo particular. Cuando vino a México fue muy bien recibido y creo que están a esperas de que regrese Charlotte y creo que la historia adecuada para Charlotte y para Andrade es que trabajen juntos. Creo que deberían trabajar juntos y creo que eso les haría un muy buen espacio en la carta. A ambos, no sé. También creo que Andrade trabaja mejor como rudo. A mí me gusta mucho más como rudo que como técnico. Lo siento muy raro como técnico. Me encantaría verlo definitivamente triunfar durante 2025. Yo sé que estoy pidiendo que Santos Escobar sea un campeón midcard, me encantaría que Andrade fuera campeón intercontinental, específicamente. Creo que es una oportunidad que aún no ha tenido y me encantaría verlo por ese lado. Entonces vamos a ver qué tanto puede o no hacer Andrade en 2025. Creo que va a terminar el año en WWE, entonces vamos viendo por ese lado. Nos quedaría hablar de Dominic, yo creo. Dominic Mysterio, yo creo que la persona con sangre mexicana más triunfadora en 2024 de WWE y en 2025 creo que no va a ser diferente. A ver, va a seguir en la historia de Liv Morgan, definitivamente, pero se está empezando a romper. Judgment Day es uno de los luchadores más queridos actualmente. Creo que debería terminar su historia con Rey como rudo, pero tengo la sensación de que pasando eso, deberíamos empezarlo a ver en otro tipo de posiciones en la cartelera. Creo que Dominic va a ser súper relevante para 2025. Creo que lo han sabido trabajar. Y no sé cuál es el lugar. Realmente es el que más se me complica analizar. Porque al ser tan trabajado durante 2024 y 2023, es una de las figuras que no entiendo hacia dónde van en 2025. Tiene sus que veres con Finn Balor. Creo que la historia va a ir hacia que Liv se va con Finn. Y siento que en ese aspecto Dominic puede crecer muchísimo como luchador. Incluso teniendo, si nos va bien con Finn Balor, incluso teniendo oportunidades titulares, no campeonatos, pero oportunidades titulares de calibre. Y creo que en todo caso debería mantenerse en ese, no recuerdo cómo le llama él, pero en ese posicionamiento de Latino Hit. Entonces vamos a ver qué pasa con este señor, que la verdad se ha convertido en uno de mis favoritos en WWE. No voy a hablar de Raquel Rodríguez porque no entiendo actualmente qué está pasando con ella y sé que tiene ascendencia mexicana, pero tampoco es tan relevante como para que lo mencione. Lo mismo pasa con Roxanne Pérez. Entonces son luchadoras que me caen bien y me gustan, pero no entran ahorita en mi cábala. Y creo que cerraría este episodio, este espíritu inquieto, hablando de quienes creo que podrían llegar por parte de México a WWE. Tampoco son tantos nombres. A ver, Penta. Penta está casi cantado que va a llegar a WWE. Lo que no sabemos es si va a llegar el 6 de enero o va a llegar en el mes 6 del año, que sería junio. Esperando a que Fénix salga de AEW
y ya entrando en conjunto. Creo que eso sí va a suceder, creo que sí van a llegar, pero no sé si va a llegar el 6 de enero. Eso ya lo estaremos platicando aquí el 7 y qué sorpresa podría llegar a ser. Creo que si llega Penta se confirmarían muchas cosas. Creo que si llega Penta el 6 de enero se confirmarían muchas cosas con AAA y WWE. Creo que si no llega, olvidémonos de esa alianza de la que he venido hablando durante los 2 últimos podcasts. Interesante por demás, Interesante por demás. Creo que va a llegar Penta. Creo que va a llegar Fénix. No sé cómo van a llegar. Y creo que van a ser campeones en parejas en cuanto lleguen. Va a ser un poquito lo mismo que con los Motor City Machine Guns. Entonces, dicho esto, creo que no tenemos mucho más que comentar sobre WWE durante este 2025. La verdad es que creo que va a ser excelente para WWE, no sé qué tanto para los mexicanos. Me encantaría ver a más mexicanos llegar, obviamente, pero es complicado analizar eso porque entre que Consejo tiene ese pacto con AAA y actualmente con AEW y que actualmente en AAA no hay nombres jóvenes que estén soportando la cartelera, yo veo muy difícil muchas cosas. El nombre que me encantaría que llegara a WWE porque tiene muchas posibilidades, o los nombres son Galeno del Mal y hijo de Dr. Wagner Jr. Creo que son 2 nombres que están en NOAH, que pueden llegar a WWE en cualquier momento a NXT y hacer un trabajo excelente. Para mí una de las mejores luchas de 2024, ya lo hablaremos en mi top, es el hijo de Dr. Wagner Jr. Entonces me encantaría ver a Galeno y a hijo de Dr. Wagner Jr. en WWE. Y ya, creo que sería lo que tengo que mencionar sobre esto esperado de WWE. Muchas gracias por escuchar este episodio. Quedó un poquito más largo de lo que hubiera querido, pero sí había mucho de lo que hablar y solo hablamos de lo que nos compete a los mexicanos. Entonces, ¿qué nos espera el día de mañana? Pues lo que espero para Consejo Mundial en 2025, que yo creo que va a ser un episodio interesante. Va a ser un episodio interesante. Y vamos a ver qué nos espera en los días siguientes. Yo por ahí había mencionado que quiero hacer uno de lo que no me gustó. Quiero hacer un episodio sobre el propio programa de Rey Misterio, que ya lo hablé en la entrevista en particular, pero no hemos hablado de lo general. Y creo que lo he hablado en TikTok, pero quiero dedicarle un poquito más de tiempo. Lo que no me ha gustado. Y recuerden que vamos a tener lo mejor de WWE, lo mejor en general de la lucha libre el día martes con el podcast general de Espíritu del Ring, el episodio 27 y el último del año. Sin más, muchas gracias por escuchar. Yo fui Queer Spirit. Chao. Espíritu del Ring con Queer Spirit.